El siguiente video es un video realizado por los estudiantes de Psicología Clínica Conductual de la mención Psicología Clínica de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, Bracamonte Carley, Corujo Valeria y Mejía Guillermo, supervisado por el profesor Leonardo Hernández. En el ámbito de la psicología existe la corriente cognitivo-conductual, la cual tiene como principio que los pensamientos que influyen en las emociones y a su vez influyen en la conducta del individuo. Por ende, esta corriente trabaja en identificar y modificar los pensamientos que son distorsionados y Este video tiene el objetivo de dar a conocer las estrategias y técnicas del abordaje del trastorno de ansiedad y fobias en cuanto al enfoque de la terapia cognitiva de Beck. Cabe acotar que el trastorno de ansiedad se caracteriza por una anticipación de sucesos a futuro, es decir, a un estímulo aversivo, el cual dirige los pensamientos, la conducta y las emociones de la persona, por lo cual dicha persona evita ese estímulo aversivo. En cuanto a las fobias, ocurre algo similar. Sin embargo, se diferencia de que en este caso existe un estímulo específico al cual la persona le tiene un miedo irracional o desproporcionado. Y la conducta se caracteriza por evitar dicho estímulo. Sabiendo esto, a continuación vamos a destacar las estrategias y técnicas que se utilizan según la terapia cognitiva de Beck para este tipo de casos. Estrategias y técnicas para la reestructuración cognitiva. Cabe acotar que la reestructuración cognitiva se basa en la modificación de los pensamientos distorsionados, que en este caso presentan las personas con ansiedad. Se modifican estos pensamientos distorsionados por unos que sean más adaptativos. El autor describe que el primer paso en este tipo de abordaje es el desarrollo o el desarrollar la autoconciencia en el paciente. Esto es un objetivo inicial de la terapia que se basa en ayudar al paciente a reestructurar su pensamiento, volviéndose ante todo más consciente de sus procesos de pensamiento. El terapeuta hará hincapié en que aprender a atrapar los propios pensamientos es un paso necesario para corregir las eventuales distorsiones. Esta autoconciencia le permite al paciente distanciarse de ese pensamiento defectuoso y desarrollar una perspectiva más objetiva respecto a la situación. El autor también recomienda que para ello se puede utilizar pizarras, en donde el paciente anote los pensamientos que están detrás de la ansiedad y así poder identificar dichos pensamientos distorsionados. De igual forma, recomiendo utilizar espejos en donde el paciente se observe y pueda identificar, por ejemplo, el significado del rechazo para él, que también nos va a permitir obtener información relevante sobre los pensamientos que se relacionan en cuanto a la ansiedad. Por último, destaca que se tiene que buscar en sesión la mayor actividad ansiógena que nos va a permitir evidenciar esos pensamientos que se relacionan con la ansiedad. Para ello, recomienda utilizar escribir cartas o realizar bosquejos de discursos. En cuanto al guiar al paciente, esto está orientado a decirle a los pacientes que sean más conscientes de sus pensamientos. El terapeuta debe insistir en el efecto que producen los pensamientos en la vida, con el objetivo de que aprendan a identificarlos, lo cual puede generar que se liberen de sus efectos. Una persona ansiosa suele atribuirle la causa de su ansiedad a acontecimientos externos o a personas, cuando en realidad está teniendo un papel pasivo al incapacitarlo de reconocer que el origen de su ansiedad es por la percepción distorsionada que tiene sobre determinada situación, además de los pensamientos que éste se relaciona. De igual forma, para poder trabajar esto, el terapeuta y el paciente en conjunto describen cómo esta persona está experimentando la ansiedad para poder identificar los pensamientos que se relacionan
cuando esta ansiedad se presenta. De igual forma, hay que tomar en cuenta que una persona ansiosa bloquea estos pensamientos atemorizantes o distorsionados para poder evitar esa sensación de dolor o de temor. Sin embargo, hay que resaltarle que al bloquear ese pensamiento le está dando mayor intensidad al mismo, por lo cual va a presentarse más. Es por ello que el terapeuta sugerirá al paciente que adopte un enfoque activo de la vida en vez de reaccionar a ella. A los pacientes con ansiedad se les alienta repetidas veces a pecar por exceso o por inclusión, en vez de por defecto o exclusión. Justamente, para evitar que bloqueen estos pensamientos, se les recomienda que deben identificar ese pensamiento y evitar bloquearlo. Esto lo realizan mediante el registro de pensamientos en un formulario o al recomendarle que se distancien de ese pensamiento. Es decir, de que hablen en tercera persona cuando se le presente ese pensamiento con el objetivo de bajarle la valencia y poder observarlo de una manera más objetiva. Ahora destacaremos las técnicas y estrategias. Una vez el paciente aprendió a identificar sus pensamientos defectuosos, sabe ya corregir alguna de sus distorsiones. Las estrategias y técnicas, tanto cognitivas, conductuales y afectivas, nos sirven para ayudar al paciente a que aprenda un modo de pensamiento más realista y adaptativo. El terapeuta además elige el que cree ser el enfoque más eficaz para el paciente y luego lo pone a prueba. Si este fracasa, pues se busca otro. A continuación, vamos a destacar los dos tipos que resalta el autor, que son contar los pensamientos automáticos y las preguntas. En cuanto a contar los pensamientos, se debe tomar en cuenta que hay veces que el paciente es incapaz de reestructurar sus pensamientos, porque no puede desacelerar la mente lo suficiente para corregirlos. Por ello, al contar o contabilizar esos pensamientos, le permiten distanciarse de ellos, le da una sensación de dominio sobre ellos y le ayuda a reconocer su cualidad automática en vez de verlo como una realidad externa. El contar sus pensamientos automáticos también le ayuda a ver cómo estos producen y perpetúan e intensifican su ansiedad. Cabe acotar que se pueden utilizar recursos técnicos para ayudar al paciente a ser consciente de la naturaleza repetitiva y estereotipada de esos pensamientos negativos. Se pueden utilizar, por ejemplo, o pedirle al paciente que marque con una X cada vez que se presente ese pensamiento negativo, lo cual le va a ayudar pues a distanciarse de dicho pensamiento. De igual forma es importante resaltarle que al presentarse estos pensamientos negativos, los acepte en vez de combatirlos. Es decir, que los observe y luego los deje ir. De igual forma, la indicación puede variar. Se le puede pedir que contabilice un tipo específico de pensamiento o que lo contabilice durante un ataque de ansiedad, después del ataque de ansiedad o durante un periodo de 10 minutos. Ahora vamos a destacar las preguntas. Esta es una técnica o estrategia que se utiliza para cuestionar esos pensamientos negativos, además de que esto es algo que puede implementar el paciente en su cotidianidad, justamente como comenté, para cuestionar esos pensamientos. Entre las preguntas tenemos 1. ¿Qué pruebas hay a favor o en contra de esta idea? 2. ¿Dónde está la lógica? Porque pues, los pacientes sacan conclusiones sin tener presente la lógica. 3. ¿Acaso no estás simplificando una relación causal? 4. ¿No estás confundiendo un hábito con un hecho? 5. ¿Acaso tu interpretación de la situación no está demasiado alejada de la realidad para ser exacta? 6. ¿No estás confundiendo tu versión de los hechos con los hechos como tales? Acá se le dice a los pacientes que tengan en cuenta que no se puede conocer nunca los hechos en su totalidad y que aprendan a discriminar entre los hechos conocidos y la interpretación que ellos están haciendo de los mismos. Entre otras preguntas tenemos la 7,
que dice, no estás pensando en términos dicotómicos, ya que los pacientes con ansiedad suelen pensar en todo o nada, irse a los extremos. 8. No estás empleando palabras o frases que son extremadas o exageradas. Por ejemplo, hay palabras como siempre, para siempre, nunca, que rara vez corresponden con la realidad. Continuando con las preguntas, tenemos la número 9, que dice, no estás sacando de contexto ciertos ejemplos. La número 10, no estás empleando mecanismos de defensa cognitivos, por ejemplo, la racionalización, la negación o la proyección. 11. ¿Es fiable tu fuente de información? Esto porque los pacientes a menudo dan crédito a fuentes que no son fiables. Tenemos la número 12, que dice, no estás pensando en términos de incertidumbre en vez de probabilidades. En este caso, muchas personas ansiosas quieren tener el 100% de certeza de lo que temen no va a ocurrir. Por ello hay que explicarle o recordarles de que siempre va a haber una incertidumbre aproximadamente del 10%. La número 13, no estás confundiendo una probabilidad baja con una probabilidad alta. Esto ayuda a ver que una probabilidad no es lo mismo que una posibilidad. La número 14, no estás basando tus juicios en sentimientos en vez de hechos. La número 15, no te estás centrando en factores irrelevantes. Y bueno, en base a todas estas preguntas es importante resaltar que al emplear estas preguntas, el terapeuta debería evitar parecer engreído o sarcástico. Se recomienda más bien una actitud que muestre curiosidad y que minimiza la amenaza, ya que esta es la más indicada para propiciar unas respuestas y no que la defensiva del paciente. Ahora, en cuanto a las directrices para realizar las preguntas descritas anteriormente, tenemos 1. Resistir a la tentación de contestar a las preguntas en lugar del paciente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el paciente parece confundido respecto a la finalidad de una pregunta. Acá, pues, se recomienda reformularla. 2. Hacer preguntas específicas, directas y concretas, lo cual proporciona mayor información. 3. Fundamentar todas las preguntas sobre una base lógica. Esto con el objetivo de que cada pregunta pues, debería contemplar y desempeñar funciones terapéuticas definidas. 4. Las preguntas deberían hacerse de manera acompasada para favorecer la relación y la resolución de problemas. 5. Evitar el acribillamiento a preguntas, es decir, que evitar que sea un interrogatorio, lo cual va a poner pues, al paciente a la defensiva. Por ello, se debe tomar un tiempo para pensar en la información obtenida y formular la siguiente pregunta. Esto en base a directrices pues, o recomendaciones para el terapeuta. La número 6 dice hacer preguntas que vayan al fondo de la cuestión, es decir, que vayan orientadas pues, a indagar ese cuestionamiento que se está buscando que realice el paciente, además de que también pues con el objetivo de recolectar toda la información relevante que se esté indagando en el momento. El paciente ansioso cree que le va a pasar algo malo y que no va a poderle hacer frente a esa situación. Por ende, el terapeuta cognitivo realiza 3 estrategias o 3 preguntas para reestructurar ese pensamiento. Primero, pregunta qué pruebas hay. Luego, qué otra manera hay de enfocar la situación. Y luego pregunta qué pasaría si se presenta la situación. En estos casos, hay pacientes que responden mejor a estos enfoques que otros. Con respecto a la pregunta o a la estrategia, ¿qué pruebas hay? Se pueden realizar 4 preguntas. En estas 4 preguntas encontramos primero el análisis de una lógica errónea, donde analizamos la lógica del paciente para poder interpretar su experiencia. Luego podemos utilizar la técnica de las 3 columnas, donde se ayuda al paciente a identificar y encontrar esos errores del pensamiento.
se hace mediante 3 columnas. En la primera se escriben o se dicen las situaciones ansiógenas que presenta o que le da la cara al paciente. Luego, en la segunda columna se presentan los pensamientos automáticos que tiene el paciente. Y por último, en la tercera columna se escriben los errores que se encuentran en este pensamiento. Otra técnica es el suministro de información. Al momento en que falta o hay poca información con respecto a una situación, puede causar más ansiedad para el paciente. El terapeuta, al suministrar información realista, podría cambiar la perspectiva de la situación con respecto a lo que piensa el paciente. Y también se puede examinar la hipótesis. En esta técnica, el terapeuta alienta al paciente a que escriba estas predicciones de terribles consecuencias anticipatorias que tiene con respecto a las situaciones, para poder tener un corpus de datos y luego el terapeuta devuelve y refuta estas predicciones catastróficas que presenta el paciente ansioso con respecto a las situaciones en las que se anticipa. Cuando se utiliza la estrategia de qué manera se puede enfocar la situación, se utiliza también el análisis de la lógica errónea. Además, se puede utilizar el generar interpretaciones alternativas, es decir, cuando el paciente ansioso tiene esta idea o de esto que piensa específicamente, la idea es buscar que pueda encontrar junto al terapeuta estas otras interpretaciones alternativas con respecto a la situación que está viviendo. Luego de eso se puede trabajar el registro de pensamientos. Al poder el paciente registrar los pensamientos que tiene diariamente fuera de la terapia, puede identificarlos y reformularlos junto al terapeuta. Luego se trabaja en descentrarse, que es que el paciente entienda que no es el centro de atención con respecto a todas las situaciones en las cuales vive la situación ansiosa y las situaciones en general en su vida. Luego, la idea es, o alguna de las técnicas, es que amplíe la perspectiva. Los pacientes ansiosos suelen tener perspectiva de hormiga, esta visión de hormiga, con respecto a la situación que están viviendo. Por ende, el que el terapeuta amplíe esta perspectiva, que el paciente pueda abordar de diferentes formas, puede ayudar al momento ansioso. Y por último, está la retribución, donde el paciente suele atribuirse o atribuirle a la situación o a él o a ella misma el control con respecto a todo lo que está pasando. No se puede tener el control 100% de lo que se está viviendo. Por ende, es importante que el paciente vea que no hay control suficiente o completo sobre la situación y que pueda aceptarlo y poder abordar la situación con respecto a esta falta de control que siempre va a tener una situación que se le presenta. Cuando se utiliza el enfoque de qué pasaría si ocurriera, esta estrategia abarca la descatastroficación, donde se le amplía la cantidad de información que maneja el paciente con respecto a la situación para poder cambiar o modificar la perspectiva temporal que tiene éste sobre la situación. También están los planes de afrontamiento que crean de manera colaborativa el terapeuta y el paciente. El paciente suele creer que no va a poder hacerle frente a la situación, por ende, mediante estos planes, el paciente puede crear un plan de acción para poder hacerle frente, no dominar la situación que se presenta como ansiógena. Y por último están las estrategias de punto contra punto, donde el terapeuta utiliza estas estrategias anteriormente mencionadas, donde se trabajan o se cubren 4 áreas, que son la posibilidad de que se presente la situación temida, la probabilidad de que ésta infunda miedo en el paciente, la posibilidad de que tiene el paciente de que esto no ocurra, y por último, la posibilidad de poder aceptar y afrontar la situación que se presenta como ansiógena. Con respecto a reestructurar las principales suposiciones y problemas que presenta el paciente, tenemos que tener en cuenta que aquí se toman
tres componentes como principales, que son la aceptación, la competencia y el control. Estas suelen ser, con respecto al sentimiento de vulnerabilidad que presenta el paciente, los tres componentes que se presentan con respecto a las suposiciones. Aquí podemos tener el ejemplo de los tres pacientes con cáncer. En este ejemplo, la primera paciente presenta un miedo a no ser aceptada, hablando del componente de aceptación, con respecto a sus amigos o sus familiares por tener la enfermedad. En el segundo paciente presenta el componente de competencia, donde presenta esta situación de no tener la mejor salud con respecto a sus compañeros de trabajo o sus amigos, viviendo una competencia constante sobre la mejor salud que pueda tener esta paciente sobre otras personas. Y el tercer paciente trata del componente de control. Al momento de ser diagnosticado con esta enfermedad, empieza a sentir esta pérdida de control y por ende empieza el sentimiento de vulnerabilidad que termina siendo ansiógeno. Al momento de identificar estas suposiciones, hay que tener en cuenta que el terapeuta va a tener un método deductivo, es decir, va a ir desde las sensaciones y la conducta del paciente, pasando por los pensamientos automáticos, terminando en las suposiciones que se encuentran detrás de estos pensamientos automáticos para poder llegar al malestar real y concreto del paciente. El terapeuta podría utilizar un método inductivo, pero el método deductivo se va a utilizar en la mayoría de los casos como un método de verificación empírica. Las situaciones estas situaciones ansiógenas se presentan en el paciente cuando está este acontecimiento estresante en el cual el paciente cree que no puede hacerle frente o no tiene la capacidad de hacerle frente. Estas suposiciones pueden venir de cualquier área de la vida del paciente, como por ejemplo puede ser la salud, la religión o las relaciones. La idea es que el paciente logre identificar estas suposiciones y poder llevarlas a algún método socrático donde pueda darles frente o ponerlas en cuestionamiento. Con respecto a los componentes que venimos comentando con respecto a las suposiciones detrás de los pensamientos automáticos, presentamos algunos ejemplos. En el componente de aceptación se presenta que la persona cree que debe ser cuidada por una persona que la quiera. En el componente de competencia, la persona siente o cree que debe realizar o conseguir realizar todo lo que se proponga. Y en el componente de control, piensa que siempre debe ser su propio jefe. Estos son algunos ejemplos de las suposiciones que puede presentar un paciente ansioso que presenta estas suposiciones desde su experiencia tanto familiar como personal. Estas suposiciones parece que van a hacer que pase algo valioso y que no suceda algo que es temido. Por ende, las personas que creen necesitar un amor piensan que al momento de que éste llegará, va a dar una felicidad eterna. El terapeuta tiene varias maneras de llegar a estas suposiciones. Por ejemplo, la más utilizada es la formulación de hipótesis con respecto a estas suposiciones para poder adaptarla e identificar cuál se asemeja o se adapta más al paciente. Otra de las técnicas es el uso de imágenes, es decir, que el paciente se empiece a imaginar una situación que sea dolorosa. Se utiliza más que todo con este tipo de situaciones. Si el paciente no logra llegar a una suposición o a una imaginación dolorosa presente, puesto que ya llegó a la pasada, se le pide que lo intente, que la imagine o que la formule de la manera más detallada posible. Si el paciente no logra formular una imagen, dependiendo de lo que se le indique, se le puede decir que se va a seguir con otra cosa, pero que si se le ocurre, diga la situación dolorosa que está pensando. Luego se le va a pedir que concrete
qué creencia o qué suposición estaba subyacente a toda la imagen que estaba realizando de manera de imaginación. Así, el paciente va a poder verificar qué suposición se presenta al momento de crear esta imagen dolorosa con respecto a alguna imagen dolorosa que se presentó en algún momento pasado. Identificar los problemas más importantes. Para una mayor eficacia de la terapia cognitivo, el terapeuta deberá identificar de lleno los problemas de la vida del paciente. El problema principal suele ser su manera habitual, fija y en buena parte automática de pensar y de sentir, reaccionar ante el mundo del paciente. Los pacientes, mayormente, por ejemplo, si tienen un problema en cuanto a la competencia, este paciente hablará y trabajará pensando siempre desde la competencia miles de veces, hablará miles de veces también de la competencia y actuará miles de veces a través de la competencia. En cuanto al mantenimiento de las suposiciones, estas se mantienen en el tiempo debido a los reforzadores, ya sean positivos. Aclaramos que estos son estímulos apetitivos para el sujeto, estímulos o recompensas positivos, o negativos, que es la evitación o el escape de estímulos aversivos para el sujeto. Estos estímulos que llegan a ser desagradables para el sujeto, el escape o evitación de estos dará suposiciones como las que hemos ido conociendo. Otro funcionamiento de reforzador son las imágenes duales, las cuales tienen dos extremos. Uno es una imagen despectiva que gira alrededor de un sentimiento de inferioridad o carencia, y la opuesta, que es una sobrecompensación y corrección de la imagen despectiva. La imagen de rechazo se combina con una imagen de aceptación incondicional, la imagen de humillación con otra de superioridad y la de ser dominado por otra posición de control. El terapeuta puede revisar con el paciente la manera como se desarrolló su preocupación principal y cómo ésta se relaciona con su ansiedad. A menudo es beneficioso hacerlo en la primera fase de la terapia. Aunque no se puede elaborar al principio la modificación de los problemas, el terapeuta demostrará una comprensión especial de la situación y trazará una especie de mapa auxiliar a la terapia. La profecía que se autocumple. El paciente crea a menudo involuntariamente situaciones reales que revalidan sus posiciones básicas sobre sí misma. Tomemos como ejemplo, una persona que tiene miedo a exponerse a los exámenes o que tiene fobia o ansiedad ante los exámenes, en el momento que va y presenta un examen y el examen le sale mal, esto revalida su respuesta a que le salió mal. Y cuando este paciente estudia demasiado a través de una suposición y va y presenta el examen, él dirá que solo salió bien por las suposiciones que tuvo y porque se preparó de manera eficaz para ese examen. En cuanto a lo que se refiere a las distorsiones cognitivas en las fobias y la ansiedad, la abstracción selectiva sucede cuando el sujeto solo toma detalles mínimos de todo el campo estimulativo a su alrededor, tomando en cuenta solo detalles negativos. Por otro lado, la inferencia arbitraria se caracteriza por ver las experiencias como negativas, haya evidencia o no. También tenemos el razonamiento circular, se refiere a un bloqueo del aprendizaje y a una abstracción un tanto cerrada. Por ejemplo, la ansiedad me está volviendo loco o me voy a volver loco por la ansiedad. Por otro lado, el razonamiento dicotómico estructura el pensamiento en términos tan exagerados que no consiguen aprender. El pensamiento mágico se refiere al pensamiento que atribuye dos hechos aislados de racionalidad. Por ejemplo, una persona que decide no montarse en un avión y dice el avión no se cayó porque yo no me monté. La generalización o sobregeneralización también es entendida cuando se toma desde algo particular hacia algo totalmente general, cuando no tiene por qué tener relación desde un caso particular. La falsa atribución es cuando se da diferentes atributos a una acción o a un comportamiento, el cual no tiene por qué llevar esa misma atribución. Por ejemplo, una persona que sale mal en un examen y piensa que el profesor fue el que le hizo salir mal en el examen, cuando no necesariamente fue por eso, sino porque quizás no estudió lo suficiente o no durmió lo suficiente. Por otro punto, también tenemos las ideas fijas, que es algo de lo más común dentro de la terapia cognitivo-conductual. En cuanto a las distorsiones cognitivas, las ideas fijas
Las personas que tienen ansiedad o fobias llegan a tener muchísimas ideas fijas porque llegan a tener particularidades propias que dependen del mismo. En cuanto a las suposiciones, tenemos tres: aceptación, competencia y control. La aceptación se refiere a la creencia de base de la persona preocupada por la aceptación es que ser imperfecta en cierto modo y por tanto resulta inaceptable a los demás. El desarrollo de esta preocupación puede ser el resultado de la falta de aceptación por un progenitor, de tener algún estigma o defecto que le haga sentirse inaceptable a los demás. Por ejemplo, una mujer que perdió un ojo de niña se sintió inaceptable casi toda su vida a causa de dicha pérdida. Estos pacientes desplegarán un montón de estrategias para poder llegar a ser aceptados por los demás y a sentirse de manera adecuada. En el paciente cuyo mayor problema es la competencia, teme no estar a la altura de la situación. Su creencia de base es que es un ser inferior. A menudo fue educado en una familia que por razones de raza, religión o clase social se sentía inferior a las demás. Otras veces la sensación de inferioridad procede de compararse con sus hermanos o de una verdadera carencia como tal en la vida. Los temores y preocupaciones de una persona relacionadas con el control versan sobre la posibilidad de ser dominada por los demás o por acontecimientos que escapan a su control. Su miedo puede adoptar diferentes formas. Puede estar relacionado con perder el control ante personas con autoridad u otras que de importancia con la enfermedad o con la pérdida del control. En cuanto a la modificación de estas suposiciones, el terapeuta tendrá a su disposición diferentes técnicas y estrategias para la misma. Una de ellas es el papel de la repetición. En esta, el terapeuta repetirá y preguntará cuántas veces sea necesario el cuestionamiento a las dichas suposiciones. Una de las maneras se dará de manera directa y otras veces será de manera indirecta. Las maneras directas se refieren a preguntarle al paciente cuánta probabilidad hay de que esto ocurra, cómo esto puede ocurrir, qué tanta evidencia tiene sobre esto, y sobre las suposiciones también preguntar qué tan beneficioso es tener esta suposición y qué no. Y de manera indirecta se puede hacer a través de analogías, preguntas e historias que pueden llevar al tema. La elección frente al cambio. Esto es poner una respuesta que sea un poco más adaptativa hacia el paciente, una creencia más adaptativa y que ésta compita con la creencia inadaptativa. Por ejemplo, muchas veces la creencia está tan arraigada que la persona, para llegar a tener un cambio de su creencia, le cuesta mucho o llega a ser muy complicado. Por tanto, aquí el terapeuta lo que hará es no decirle que debe cambiar la creencia, sino cuando esté pensando en esta creencia inadaptativa, implementar la creencia adaptativa, la cual será la que más le ayude. El papel de la acción. También otra de las cosas que funciona o ayuda en los casos de este tipo de suposiciones es que la persona tenga un papel de la acción completamente contrario o que vaya contrario a lo que está a la respuesta o a la creencia inadaptativa, que empiece a hacer los papeles de la tarea de su respuesta adaptativa, ya que son, aquí como entendemos la terapia cognitivo-conductual, el pensamiento genera una emoción que genera una conducta, al igual que la conducta puede generar una emoción y a la vez un pensamiento. Por tanto, no tiene que ser de una manera directa, pero también puede ser de una manera al contrario, en la cual se empieza por la conducta siguiendo hacia el pensamiento. En los cambios de estilo de vida, tenemos que el paciente puede llegar a tener mejores resultados cuando hay cambios en los estilos de vida. Por ejemplo, un terapeuta puede asignarle a un paciente que tiene problemas o suposiciones sobre su salud, en la cual puede tener ciertos problemas en lo que ya hablábamos del control, y podría estar viendo en el caso de que el terapeuta le podría decir que no siga leyendo libros de salud, escuchando cintas de bienestar, viendo videos que tengan que ver con la salud, y esto podría ayudar a mejorarse sobre su situación. En conclusión, las estrategias y técnicas de la terapia cognitiva de Beck han demostrado la eficacia en la disminución de la ansiedad y fobias en personas que muestran dichos trastornos o que presentan niveles del mismo. Asimismo, esta terapia ayuda al autoconocimiento y la exposición de los estímulos discriminativos o evocadores temidos por el paciente, proporcionando así
un mayor bienestar y el mejor desenvolvimiento en su cotidianidad. Trabajando desde el abordaje de los pensamientos se identifican las emociones y se modifican las conductas de los pacientes por unas más adaptativas, mediante la identificación y disminución de los síntomas fisiológicos, a su vez disminuyendo la valencia de los estímulos temidos y el flujo de los pensamientos distorsionados.